Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La hermana de Yamur Yüksel rompe el silencio y confiesa la dolorosa verdad sobre su historia con Barb Aktas. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido los cimientos de todo el mundo del espectáculo y que, sin duda, dejará a todos ustedes con la boca abierta. Porque lo que acabamos de escuchar cambia por completo el rumbo de una de las historias de amor más seguidas y comentadas de los últimos tiempos, una historia que todos creíamos conocer pero que, al parecer, guardaba secretos muy profundos y dolorosos que nadie se atrevía a mencionar hasta el día de hoy. Estamos hablando, por supuesto, de la intensa y complicada relación entre la bella Yamur Yüksel y el carismático Barb Aktas, dos nombres que cuando se juntan generan una explosión de emociones entre los fans. Pero esta vez no son ellos los que hablan, sino una figura clave que ha permanecido en las sombras durante mucho tiempo, la hermana de Yamur Yüksel, quien ha decidido dar un paso al frente para proteger a su familia y aclarar de una vez por todas los rumores de una posible reconciliación que han estado circulando con mucha fuerza en las redes sociales. Todo comenzó cuando la hermana de Yamur fue interceptada por un grupo de periodistas mientras salía de un restaurante, y aunque al principio parecía reacia a hablar, la insistencia sobre el tema de Barb Aktas hizo que finalmente rompiera su silencio con una declaración que ha caído como un balde de agua fría para todos aquellos que soñaban con ver a la pareja reunida nuevamente. Con una mirada seria y un tono de voz firme, ella dijo textualmente: mi hermana Yamur vivió muchas cosas con Barb Aktas, cosas que la gente no sabe y que no se imaginan. Hubo mucho amor, sí, nadie puede negar eso, pero también hubo mucho dolor y situaciones que la desgastaron emocionalmente hasta el punto de no retorno. Ella no va a volver con él, esa puerta está cerrada para siempre. Estas palabras han resonado con una fuerza impresionante, porque confirman que detrás de las fotos perfectas y las sonrisas ante las cámaras, había una tormenta que Yamur tuvo que soportar en silencio, y que su hermana, como testigo presencial de ese sufrimiento, ya no está dispuesta a callar. Se dice que Barb Aktas, por su parte, ha estado intentando acercarse a Yamur en las últimas semanas, enviando mensajes y tratando de demostrar que ha cambiado, que ha madurado y que está listo para corregir los errores del pasado. Incluso se rumorea que le dijo a un amigo cercano: sé que lastimé a Yamur, pero mi amor por ella sigue vivo y haría cualquier cosa por tener una segunda oportunidad. Sin embargo, las declaraciones de la hermana de Yamur dejan muy claro que estos intentos son en vano, porque el daño ya está hecho y la confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar. Especialmente cuando se han vivido situaciones tan intensas que dejan cicatrices en el corazón. La hermana continuó explicando que Yamur ha pasado por un proceso de sanación muy largo y difícil, y que ahora que finalmente ha encontrado la paz y la estabilidad en su vida, no está dispuesta a arriesgarlo todo volviendo a una dinámica que, aunque apasionada, también fue muy destructiva para ella. Bar es un buen chico en el fondo, no lo odio, agregó la hermana en un momento de sinceridad, pero él y mi hermana son como el fuego y el agua, se consumen mutuamente. Yamur necesita tranquilidad, necesita un amor que le dé paz, no una montaña rusa de emociones que la deje agotada cada día. Ella ha decidido pasar página y nosotros, como su familia, la apoyamos al 100% en esa decisión. Es desgarrador escuchar esto para los fans que han seguido cada paso de esta relación, porque todos vimos la química innegable que existía entre ellos, esa chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Pero la realidad, como bien dice la hermana de Yamur, es a menudo mucho más compleja de lo que vemos desde fuera. Imaginemos por un momento lo difícil que debe ser para Yamur tener que mantenerse firme en su decisión cuando el hombre que una vez amó tanto está tratando de volver a su vida.
Pero las palabras de su hermana actúan como un escudo protector, recordándole al mundo y a Bar mismo que el amor no siempre es suficiente cuando hay un historial de sufrimiento y malentendidos. Se comenta que Yamur, al enterarse de que su hermana había hablado con la prensa, se sintió aliviada, como si alguien finalmente hubiera dicho lo que ella no tenía fuerzas para decir, validando sus sentimientos y su decisión de no mirar atrás. En una conversación privada que supuestamente tuvo lugar hace poco, Yamur le habría dicho a su hermana, «Gracias por ser mi voz. A veces siento que la presión de los fans para que volvamos es tan grande que olvido por qué nos separamos, pero tú me recuerdas que merezco estar tranquila». Esta intervención de la hermana marca un punto de inflexión definitivo en esta telenovela de la vida real, porque ya no son solo rumores o especulaciones de revistas. Es la familia directa poniendo un límite claro y contundente. Bar Baktas ahora se enfrenta a la dura realidad de que quizás ha perdido a Yamur para siempre y que sus esfuerzos por recuperarla llegan demasiado tarde, una lección amarga que muchos aprenden cuando ya no hay vuelta atrás. Los seguidores de la pareja están divididos, algunos respetan la decisión de Yamur y agradecen a su hermana por cuidarla, mientras que otros todavía guardan una pequeña esperanza de que el destino los vuelva a unir en el futuro, argumentando que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero la frase «ella no volverá» resuena con una finalidad que es difícil de ignorar. La historia de Yamur y Bar nos enseña que las relaciones públicas tienen un trasfondo privado que a menudo desconocemos. Y que el bienestar emocional de una persona siempre debe estar por encima de las expectativas de los demás, incluso si eso significa romper el corazón de miles de fans. Ahora, Yamur se enfoca en su carrera y en su futuro, dejando atrás el capítulo de Bar Baktas, no con odio, sino con la madurez de quien sabe que ha vivido mucho, ha aprendido, y ahora elige su propia paz. Es un momento de transformación para ella, y aunque el nombre de Bar siempre estará ligado a su historia, parece que ya no formará parte de su destino. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video, pero la conversación no termina aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de la hermana de Yamur? ¿Creen que hizo bien en hablar públicamente para proteger a su hermana o debería haber mantenido silencio? ¿Piensan que Bar Baktas realmente merece una segunda oportunidad o Yamur tiene razón al cerrar esa puerta definitivamente? ¿Ustedes perdonarían un gran amor si les causó mucho dolor en el pasado? Por favor, escriban sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video para no perderse ninguna actualización sobre sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.